Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Ávila es así de natural. La última vez nos fuimos a pie de campo, muy cerca del embalse de las Cogotas, pero en esta ocasión hemos vuelto al plató, a Los Focos, y siempre acompañándome Vicente García. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nos lo pasamos bien en la última grabación, ¿no? Sí, hay que repetirlo. Hay que repetir, luego hablaremos un poquito de ello, si te parece. Pero ¿dónde nos vamos a ir esta semana, este mes? ¿Dónde vamos a hacer esa ruta que nos has preparado, Vicente? Pues fíjate, nos vamos a ir a un sitio en parte muy conocido, pero también en otra parte muy desconocido. Y dirás, ¿y eso cómo? ¿Y eso dónde es? Vale, pues nos vamos a ir a unos 50 kilómetros de Ávila, muy cerquita ya del límite con la provincia de Madrid. Y nos vamos a ir a los toros de Guisando. Y bueno, la gente dirá, los toros de Guisando, si eso ya está casi muy visto, aunque realmente nunca hay nada que esté muy visto. Pero es que existe un monasterio muy cerquita de los toros de Guisando, que yo creo que es el gran desconocido incluso de la población abulense, porque es muy sugerente, es extraño, es muy llamativo, y yo creo que pocos lo conocen, pero hoy con el documental que vamos a ver lo van a conocer mucho mejor. La ruta de hoy nos llevará a unos 50 kilómetros de Ávila, hacia un lugar emblemático y frontera con la Comunidad de Madrid. Tendremos que pasar por el Barraco, atravesar el puente de la Gaznata sobre el pantano del Burguillo y, dejando a un lado el Tiemblo, municipio donde se encuentra, llegar a este histórico y atractivo enclave. Estamos en los toros de Guisando, un lugar probablemente muy conocido por los abulenses, pero que va a ser el inicio de una ruta que nos lleva a otro sitio más desconocido y además muy interesante. Vamos a subir a un monasterio que hay en el cerro, que nos reserva unas cosas muy curiosas y la verdad es que nos atrae mucho. Llevábamos mucho tiempo con ganas de venir aquí. Hoy el inicio de la ruta es aquí, en los toros, pero el final va a ser espectacular. Allí nos espera Julián, el gerente de este espacio, declarado como bien de interés cultural y paisaje pintoresco, e incluido en la lista roja de Hispania Nostra del patrimonio en peligro. Bueno, estamos con Julián, que es el gestor tanto de los toros de Guisando como del monasterio que vamos a visitar. Y entonces va a ser nuestro guía y ya de paso, pues como le tenemos aquí, vamos a aprovechar para que nos explique cómo se descubrieron estos toros y quién los descubrió. Pues la verdad es que es una historia bastante curiosa. Nosotros sabemos los primeros documentos gráficos que existen sobre los toros son medievales y tienen que ver, son medievales porque tienen que ver con la venta juradera que había al lado de los toros, cuyas ruinas están detrás nuestro, y un albalá que hace Alfonso X el Sabio autorizando la constitución de la propia venta
en la Cañada Real Leonesa Oriental y habla de la venta de los toros de guisando. ¿Vale? Sabemos que los romanos los utilizan. De hecho, el primero tiene una inscripción romana y los otros tres también tuvieron una inscripción romana, aunque en muchos casos pues ya borrada por el paso del tiempo. ¿Vale? ¿Cómo lo utilizaron los romanos o en tiempo de la romanización? Se utilizaron como monumento funerario. Digo romanos o en tiempo de la romanización porque es raro que unos romanos que tenían sus dioses fueran a utilizar elementos betones, elementos celtas. Consigue conquistar todos estos territorios, inicialmente asimila a la gente que tiene esos territorios y les deja seguir con sus dioses y con sus costumbres. Los betones no sabían escribir. Adoptan el latín cuando son romanizados. Es muy probable que estos 4 toros fueran un monumento funerario en tiempo romano de betones ya romanizados, porque ¿qué romano se hace enterrar con 4 berracos encima? No tiene tanto sentido, ¿verdad? Lo que no está tan claro es si son anteriores. Es posible que anteriormente fueran utilizados también como elemento votivo. El descubrimiento de estos toros sería casi por casualidad, porque me imagino que no estarían como están ahora levantados sobre el terreno. Claro, realmente la venta de los toros ya pone un poco en la zona los 4 toros. Una venta juradera en la cual en la Edad Media paraban a brevar las vacas y a dormir los pastores y ganaderos que cruzaban la Sierra de Gredos. Posteriormente ya aparece un acontecimiento histórico pues, muy importante, que es que aquí se citan Enrique IV e Isabel la Católica para firmar el acuerdo de paz de la guerra civil tácita que había en Castilla. En el siglo XIV y siglo XV ya aparece en textos de distintos historiadores y anteriormente yo lo más antiguo que he encontrado ha sido Alfonso X el Sabio. Vale. Vale, pues vamos a ir camino del monasterio, que tengo muchas ganas de verle porque es la primera vez que voy a él. Solo nos llevará unos minutos, si lo hacemos en coche, llegar a la entrada de la finca en busca del monasterio de San Jerónimo, situado en el Cerro de Guisando. Hay que recordar que estamos en propiedad privada y hay que solicitar cita previa para acceder a él. Estamos en el Cerro de Guisando, lugar a un par de leguas de los Toros de Guisando, donde se levanta el monasterio Jerónimo, que se conoce como el monasterio de Guisando. Formaba parte en origen de la misma finca donde se hallan los Toros de Guisando. La propiedad que tiene ahora, los propietarios son los herederos de la marquesa de Castañiza, que llega a adquirirlo a mediados del siglo XIX, procedente de los bienes de la desamortización. Es un paraje impresionante. La marquesa lo convierte en un jardín romántico utilizando columnas, capiteles, portadas y todos los elementos arquitectónicos del antiguo convento jerónimo que se quema con la ocupación francesa en 1808. Antes había sufrido otro incendio en el siglo XVI, con lo cual los claustros y lo que es la propia iglesia deja toda la riqueza arquitectónica que tenían en muy mal estado. Lo que hace la marquesa es incorporarlo al jardín romántico y es lo que hemos podido apreciar en este entorno, en este paisaje tan maravilloso, declarado bien de interés cultural por la riqueza paisajística que guarda. En el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, 4 eremitas italianos de la zona de la Toscana, ¿vale?
y pues suben por el monte como hemos hecho nosotros, y aquí arriba se encuentran una casa de labor castellana, ¿vale? Que sería muy parecido a lo que es la fachada de la casa de Legos, que es esa casa de allí detrás, ¿vale? Sin el porche ni nada por el estilo, una casa castellana. Y encima un olivar, unos viñedos y unas cuevas. Y se ponen a vivir en las cuevas. Y es una señora que era la propietaria de esto, que era Juana Fernández, que vivía en Ávila y era la persona que cuidaba el haya de la infanta doña Leonor, hija de Enrique III, Trastámara, rey de Castilla. Se entera que tiene aquí unos ocupas y se viene a visitarlos. Y según nos cuentan las crónicas de los Jerónimos, pues se queda encantada de la forma que tenían de vivir y a su muerte les dona la casa. Sobre esa casa se hace el primer monasterio, que estaba a esta altura, porque los propios Jerónimos decían que el Pollato de la Cuesta impedía el que fuera un monasterio muy grande. Y hacen una iglesia hacia el norte, hacia allá hasta el sur, ¿vale? Y detrás de la iglesia un claustro, detrás del claustro, aprovechando seguramente la casa de labor de esta señora, pues las dependencias de horno, zapatería, todas las dependencias del monasterio. En el siglo XV, el obispo Fonseca les da un dinero bastante potente, con el cual ya se plantean el ampliar hacia abajo el monasterio. Entonces hacen el claustro principal, que es de estilo gótico isabelino, y ya más o menos las dimensiones ya son las del monasterio que vamos a ver nosotros. Nos sorprende encontrarnos con un entorno bucólico y singular, un jardín romántico que nos transporta al pasado y nos sumerge en otra época. Columnas, arcos y capiteles se elevan sobre el suelo y asombran gratamente al viajero. Varios de los arcos son renacentistas y proceden del claustro de novicios del monasterio y también del claustro principal, de estilo gótico isabelino, que se fusionan con el paisaje de forma magistral. Ese era el rito de iniciación de los jerónimos. Cuando un jerónimo entraba como novicio en el monasterio, había un rito por el cual él decía: me ofrezco a Dios como sacrificio de alabanza, inmola Deus sacrificium laudi. Y el prior decía: cojo tus votos y los elevo al Altísimo, el rey de Altísimo votatua. Bueno, para los que les gusten los jardines románticos, nada mejor que estos que tenemos aquí al lado del monasterio de Guisando. Es una visita imprescindible para todo aquel que quiera disfrutar de la naturaleza y de jardines en estado puro. Aparentemente caótico, porque vemos columnas por aquí, columnas por allí, pero reflejan un paisaje romántico, unos jardines de tiempos pasados que da gusto estar aquí. La verdad es que la zona es muy atractiva y la naturaleza que nos envuelve es espectacular. Aconsejamos una visita, vamos, cualquiera que sea de aquí de Ávila y por supuesto de fuera de la provincia, no puede perderse la visita a este monasterio. Los toros de Guisando, muy conocidos, el monasterio que tenemos arriba, mucho menos. Igual de atractiva y sugerente es la flora que tenemos alrededor, como este extraño arbusto de Colutea arborescensis, de un tamaño espectacular, o las flores y semillas de la hermosa lunaria, que salpican el camino por el que vamos ascendiendo al monasterio.
Si habíamos disfrutado contemplando los jardines iniciales, la entrada a la iglesia del monasterio nos deja sin palabras y no sabemos hacia dónde mirar. Esto es como una película de estas de Aladín. Efectivamente. ¿De Aladín? Sí. Esa de Drácula. Sí, no. Bueno, de Drácula por la noche, pero... ¿Subes esta de Drácula? Sí, ahí tienes otras también. Sacan agua, ¿vale? Entonces la fuente de los reyes y lo que caía de agua iba al aljibe y aquí, pues claro, aquí nos falta, luego veréis el resto del claustro, lo que queda, nos falta la mitad del claustro. Puertas, arcos, pasadizos y escaleras parece que nos llaman y nos invitan sin palabras a hacer una pequeña excursión entre los sillares de granito centenarios. Allá vamos. No nos cansamos de fotografiar rincones y grabar a nuestro alrededor. La luz del atardecer consigue un ambiente aún más atractivo e intrigante a la vez. Seguro que agotaremos las tarjetas de memoria y las baterías de nuestras cámaras. Bueno, me he separado de mis compañeros que están pululando por este sitio tan interesante porque quiero sentir la magia de este lugar yo solo. Es un lugar, es un espacio que realmente tiene algo que te envuelve. No solo la naturaleza que hay aquí, porque bueno, alrededor nos han comentado que existe una fauna muy interesante, águila real, búho real, mochuelos, autillos, con lo cual nos da una idea del espacio sobre el que estamos o del espacio que hay a nuestro alrededor. Pero aquí dentro la sensación es impresionante, es casi indescriptible. Tampoco me gustaría pasar una noche aquí porque estoy seguro de que las almas de los monjes andarán vagando por alrededor y no me extrañaría encontrarme con alguno. Pero durante el día o al atardecer, como es ahora, la luz que envuelve esta zona es espectacular. Nos sentimos impresionados, agobiados. No me esperaba yo encontrar un sitio aquí, en plena provincia de Ávila, y al ladito de los toros de Guisando. Vamos a seguir, porque prefiero no perderme por aquí entre estos pasadizos. La humedad de la zona y la pluviosidad reinante permiten que los jardines de boj del claustro se conserven bien sin necesidad de riego. Algunos árboles tienen ya un tamaño espectacular y las hiedras se entremezclan con paredes y columnas mimetizando la estructura. Sí, que es exclusivo del escudo de aquí, de los Jerónimos de Guisando. Sí. Qué bueno. Bueno, es impresionante el sitio este, ¿eh? ¿De dónde estaban las columnas del claustro de novicios? ¿Os acordáis el porche? Sí. Pues 3 lados sería esto. Esa una columna de esquina, aquí otra columna, ahí otra y otra. Y aquí la altura, ¿no? Aquí arriba. Una de las estancias sobre el claustro resulta impactante incluso después de haber pasado por 2 incendios. Aunque el suelo y vidrieras ya no existen,
una imagen del pasado nos muestra cómo fue en realidad. La chimenea y demás. En realidad virtual. No, es una foto. Esta es la postal, es la postal de Realidad real. Esto es esto mismo. Desde esa misma perspectiva. Ahora, una subida no muy larga, pero intensa, entre espectaculares bloques de granito, nos conduce al origen de todo lo que hemos visto hasta ahora, a las cuevas donde se establecieron los primeros eremitas y los comienzos del primer monasterio en el siglo XIV. Desde aquí contemplamos mejor las dimensiones de los edificios, claustros e iglesia. El claustro de la hospedería. La nave que divide los dos patios de arriba era el refectorio, que lo hemos visto por dentro y tal. La otra nave, las cocinas, el claustro de novicios, del cual todos los arcos que vemos al fondo y las columnas de fuera provenían de ahí. Por debajo el claustro principal y anexa la iglesia. Entramos en la cueva de San Patricio. Uno de los historiadores, que era Jerónimo también, que es Sigüenza, como cuenta un poco los primeros orígenes, ¿no? Que llegaron avisando 4 eremitas procedentes de Italia cuando reinaba en Castilla Alfonso XI. Estas personas se adentraron por las espesuras que cubren el monte hasta dar con la cueva de San Patricio, y les daban limosna que repartían con otros, igualmente pobres y miserables. Su principal alimento era la hierba y algunas frutas. Y así vivieron 20 años. Esta cueva tiene varias galerías más estrechas y unas cuantas leyendas sobre ellas. Entramos también en otras oquedades de menor tamaño que albergaron a otros tantos ascetas del pasado. Los eremitas tenían ahí una vida dura. Sí, los tíos pensaban que de esa manera se podían acercar más a Dios. Esa zona sí, es proclive a ese tipo de cosas. Sí. Además hay muchísimas Efectivamente. ramas. Pensábamos que ya íbamos a regresar, pero nos invitan a subir aún más por una curiosa escalera labrada directamente en la piedra hacia el último vestigio, aunque no es el más antiguo. Es la ermita de San Miguel, del siglo XVI, igual que el claustro principal del monasterio. Ambos fueron reedificados en tiempos de Carlos V, casi 2 siglos después del inicio de su historia. Es el único edificio del conjunto con bóveda de crucería. Arcángelo San Micaelum Villena Marchese faciendum curabuit. Lo hizo hacer el marqués de Villena a la advocación, efectivamente, el segundo marqués de Villena a la advocación del arcángel San Miguel. Ahora iniciamos la bajada entre enormes berrocales, muchos de ellos fracturados por el tiempo y otros horadados por las labores de cantería del pasado, para conseguir el material para la construcción de los edificios. Un olivo de gran tamaño y edad parece despedirse de nosotros y saludarnos con sus ramas.
Si pudiera hablar, nos contaría muchas historias del pasado ocurridas a su alrededor y que habrá contemplado en sus más de 700 años de existencia. Como han podido comprobar, un documento del que seguro han conocido cosas que desconocían, y es que los toros de Guisando, y no solo los toros de Guisando, sino también ese monasterio de San Jerónimo y otras muchas cosas que nos han descubierto pues Vicente García y todo su equipo, porque es todo un equipo el que lleváis, Vicente. Sí, la verdad es que sí, en esta ocasión, bueno, pues teníamos invitados de lujo, es decir, uno de ellos era Jesús María Sanchidrià, que como sabéis es un investigador del patrimonio bastante conocido y bueno, nos ilustró bastante sobre la historia de ese monasterio. Y por supuesto pues el gerente del mismo, que es Julián Juste, que bueno, nos sorprendió también los conocimientos que tiene del lugar, y la verdad es que no se cansaba de hablar ni nosotros de escucharle, porque es toda una enciclopedia también andante, y bueno, le agradecemos mucho pues todo lo que nos ilustró, tanto sobre los toros como el monasterio. ¿Qué es lo que más te impactó o algo que desconocías? ¿Qué es lo que más te gustó de esta visita? Pues fíjate, yo los toros sí que los conocía, por supuesto, los toros de Guisando, y el monasterio desde lejos nada más. No había llegado nunca a subir y a meterme dentro de él. Entonces me impactó bastante, como se ha podido ver en el documental también, los jardines románticos de la zona anterior al monasterio. Es decir, veías columnas, parecía que estabas transportándote a tiempos pasados, y además el ambiente muy agradable. Es decir, alrededor había cierta magia, se fundía un poco el misterio del pasado con el presente. Me encantó de verdad la visita, y yo creo que cualquiera que vaya allí se va a sentir muy bien allí, y bueno, un poco sugestionado también por lo que hay alrededor. ¿Cómo podemos ir allí? Sabemos todos dónde están los toros de Guisando, pero ¿cómo podemos organizar esa visita para no ir y encontrarnos que no podemos hacer la visita al monasterio? ¿De qué manera podemos pedir cita? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, pues yo creo que lo gestionan bastante bien, porque es una visita conjunta. Se puede visitar los toros o se pueden visitar los toros y el monasterio. Y a través de la web del monasterio de Guisando, que hemos visto en los créditos del documental al final, pues se puede concertar visitas guiadas, que es lo aconsejable, y es una propiedad privada, con lo cual no podemos ir nosotros sin meternos por allí, sino que los propios gestores del monasterio nos facilitarán la visita y nos darán a conocer todo eso, que realmente es excepcional. Es un documento muy interesante, y yo creo que a partir de ahora la gente va a visitarlo. Y lo bueno de estas visitas es que lo tienen muy bien organizado, porque son visitas limitadas también, para que no haya una masificación. Y ya te digo, el gerente de ese lugar, pues le gusta mucho explicarlo, y se ve que lo vive, es decir, que no es que se lo sepa de carrerilla todo lo que hay allí, sino que vive el patrimonio y vive lo que hay alrededor, es decir, que te transmite buenas sensaciones. Bueno, Vicente, pues nos vamos a ir a publicidad, pero a la vuelta vamos a hablar de otras cosas. Nos ha quedado claro que el gerente y todo el equipo que también trabaja allí en los toros de Guisando les van a tratar muy bien, así que no duden, si tienen un fin de semana o algún día libre, en ponerse en contacto con ese patrimonio, con los toros de Guisando, porque seguro que les van a dar pues todos los datos de cómo poder hacer esa visita, que van a quedar encantados. Nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos aquí en Ávila es así de natural.
Ya estamos de vuelta después de la publicidad y conmigo, como ya saben y como siempre en Ávila es así de natural, Vicente García, que además de traernos todas esas rutas tan interesantes como la que hemos conocido hoy en los toros de Guisando y en ese monasterio de San Jerónimo, hoy vamos a hablar de dos libros muy interesantes, Vicente. ¿Por cuál empezamos? Bueno, son dos libros muy interesantes y novedosos, como todo lo que traemos, es decir, han salido este mes los dos. Y yo creo que vamos a empezar por el más grande. Pues venga, vamos con ello, Vicente. Háblanos del Balcón del Paraíso. Sí, un balcón al paraíso. Es un libro de Blume, de editorial Blume, que está dedicado especialmente a los niños, pero también es muy atractivo para los mayores, porque a pesar de que es un libro, digamos que infantil, tiene unos pensamientos muy profundos, pero con muy poquitas frases. Y dirá la gente, bueno, ¿y qué está diciendo este? Yo he estado indagando, Vicente, y lo poquito que he podido leer pues a través de internet, que es un libro con muchos dibujos que podrían ser como un libro infantil, pero que para los adultos son como frases que ayudan a reflexionar. Sí, para los adultos y para los niños. Lo interesante de este libro es que, bueno, aparte de que aunque es un libro infantil, hay veces que ven los libros infantiles con colores muy chillones, muy llamativos. Yo digo que todo lo contrario, colores suaves, muy sugerentes, muy tranquilos, en colores tipo acuarela, tipo pastel, y con imágenes también muy sugerentes, pero con frases contundentes. Es decir, te voy a leer cualquiera. Cuéntanos alguna, Vicente. Sí, abrimos así, al azar. Al azar. Y fíjate, por ejemplo, para que la gente vea el dibujo, un gato ahí persiguiendo una ardilla y una niña columpiándose, ¿vale? Pues la frase dice: los gatos me enseñan a tener curiosidad, exploro con alegría el mundo que me rodea, estudio, reflexiono, aprendo. Es decir, son 4 frases muy sencillitas, pero que si te lo lees te da mucho que pensar. Y sobre todo yo creo que vale mucho para los valores infantiles, es decir, para que sepan meterse en este mundo tan problemático que tenemos ahora, y nos ofrece unos dibujos y unos valores muy interesantes, muy interesantes. Es difícil, yo creo, Vicente, también combinar el que sea un libro para adultos y a la vez también que puede ser un libro para niños. Muy difícil hacer eso, ¿no?, para todos los públicos. Sí, es difícil, y yo creo que en esta ocasión la autora Shirley Moore y la editorial Blume lo han conseguido. Es decir, solo el título, Un balcón al paraíso, pues ya te lleva al paraíso. Te llama la atención. Y bueno, los dibujos son bonitos, es decir, que cualquier dibujo que abramos es como un cuadro. Sí, relajante, y es como un cuadro. Y ya te digo, las frases son sencillas, son simplemente 2 o 3 líneas, que puede servir para que los padres y educadores lo lean a los niños pequeños o para que ellos mismos se lo lean. Pero lo que tú has comentado antes, incluso para una clase de yoga, las frases estas te pueden servir de inspiración. Mira, ahí estamos viendo el libro, aunque luego también estamos viendo el otro que vamos a hablar. Un balcón al paraíso, hasta la portada es bonita, todo hay que decirlo. La portada es bonita y vais a los autores, Shirley Moore y Christopher, y luego Editorial Blume, que tiene pues libros de todo tipo, libros de naturaleza, de infantiles, y sorprende a veces con libros de este tipo, ¿ves? La tierra me enseña muchas cosas. Una frase simple, pero profunda a la vez. Pues ya lo están viendo sobre la imagen. Y aquí enseña cómo ante el viento, si te mueves y no permaneces rígido, pues no te romperá el viento. Es decir, o una piedra. Un libro que nos ayuda, sin duda. Si te dan una patada, pues tienes que ser como una piedra, que no pasa nada, sigue rodando. Es muy interesante, ¿eh? Pues lo están viendo, que las imágenes, la verdad es que son relajantes y, como dice Vicente, esas frases nos ayudan a inspirarnos, a reflexionar. Quizás seguramente que los niños, antes de irse a dormir, en vez de un cuento, también se puede compaginar con este tipo de libros. Y ahora vamos a hablar también de otra obra que nos has traído, Vicente, y que la vamos a ver ahora también sobre la imagen. ¿Y de qué se trata este libro del que vamos ahora a ver también imagen? Es un libro de menor formato, pero ¿cuál es el título? Sí, vamos a traer otro libro distinto, que es este, Cuaderno del carril bici, y bueno, es de Miguel Delibes de Castro. Miguel Delibes pues le sonará a mucha gente, ¿no? Pues, seguro. Sobre todo en Ávila también. Pues este es el hijo del famoso autor, que este también lo es. Es decir, en este caso es de Editorial Tundra, que también es una editorial que nos acostumbra pues a libros de este tipo.
Y bueno, son las andanzas de este biólogo y a la vez escritor, que fue el director de la Estación Biológica de Doñana. Entonces, curiosamente, nos enseña a cómo observar la naturaleza desde una bicicleta. Es decir, ¿Y cómo se observa la naturaleza desde una bicicleta? Nos lo cuenta en el libro y cómo lo va desarrollando él. Sí, pues fíjate, es curioso porque Miguel Delibes, bueno, tiene muchas obras escritas, aparte de ser biólogo, ya te digo, es escritor, naturalista y es muy conocido. Y bueno, este libro tenía pensado, según nos cuenta él, escribirlo hace tiempo, pero nunca se decidía, porque iba a la Estación Biológica de Doñana en bicicleta en lugar de en coche. Y precisamente un día que se cayó de la bici y se pegó un buen trastazo, decidió que había que escribir el libro. Y entonces nos cuenta todas sus andanzas en la bicicleta a través de las marismas del Guadalquivir y a través incluso de la ciudad y de Doñana también. Nos cuenta día a día pues qué es lo que observa él a través de la bicicleta. Y bueno, también es un canto a la ecología, es decir, invita a la gente a viajar en bicicleta siempre que se pueda, porque evitas contaminación y a la vez hacer deporte. Y entonces es muy curioso porque describe, ya te digo, las marismas del Guadalquivir, lo que ve todos los días, y luego va acompañado también de dibujos acuarela, que bueno, son también bastante atractivos. En las páginas centrales pues ilustra un poquito lo que nos cuenta día a día Miguel Delibes en el cuaderno del carril bici. Y bueno, también es una invitación, ya te digo, hay mucha gente, como sabes, cada vez la gente va más en bicicleta. ¿En Ávila también? En Ávila también, a pesar de las cuestas. Pero bueno, yo creo que es muy interesante. Ya te digo, Tundra Ediciones, ahí podemos ver otros libros como este, y este es uno de ellos, Cuaderno de Carril Bici. Lo aconsejo porque yo en un par de días me lo he leído, me he enganchado. O sea, que engancha, mucho, ¿no? Sí, engancha. Muy bueno, interesante. Vicente, pues 2 libros que enganchan, igual que todos y todas las rutas que nos traes, Vicente. El próximo programa, ¿vamos a estar aquí en plató o vamos a irnos fuera? Pues vamos a ver el tiempo. Si nos acompaña, ¿no? El tiempo si nos acompaña. Vamos a intentar salir fuera y además de algún libro, pues vamos a intentar traer también algún artilugio o alguna caseta para aves, para insectos o para bichos. Bueno, pues lo que podamos, y si el tiempo, como decimos, nos acompaña, pues igual tenemos la posibilidad de ir a algún entorno natural de nuestra ciudad o muy cerquita de nuestra ciudad. Todavía lo estamos pensando y barajando posibilidades, pero le tomo la palabra a Vicente porque él nunca nos dice qué vamos a ver en el próximo programa, pero ya le veo que tiene ganas de salir otra vez del plató. Nosotros nos volveremos a ver en esa ocasión, sea a pie de campo o aquí en plató. En Ávila es así de natural.